Amigos televidentes, evidentemente que todo gira en torno a las reacciones del discurso que el señor presidente de la República, Luis Abinader, produjo al país el fin de semana. Una pieza que ha sido muy bien valorada por todos los sectores de nuestro país y que, salvo la oposición, pues ha aplaudido el contenido de la misma. Es importante que reconozcamos que es la primera vez que el presidente Luis Abinader rinde cuentas a la nación, según mandato constitucional, que establece que los 27 de febrero tiene que hacerse una rendición de todo cuanto ha acontecido en el periodo gubernamental. También hay que poner en claro que esta, aunque fue su primera rendición de cuentas, no fue la primera vez que aparece ante la Asamblea Nacional, es decir, ante las dos cámaras reunidas, porque el pasado 16 de agosto, cuando asumió la primera magistratura de la nación, tuvo ese privilegio. No obstante, amigos y amigas televidentes, sería injusto no poner en claro que aunque el presidente Luis Abinader tiene 7 meses de ejercicio gubernamental, solamente 2 de esos 7 meses son bajo el presupuesto de su administración, porque los 5 pasados estaban desarrollando ya un presupuesto que había hecho la administración del presidente Danilo Medina. Al igual que sectores eclesiásticos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de sectores de la industria, del comercio e incluso de la propia colectividad política, nosotros entendemos que fue un discurso que llenó las expectativas. Las diferentes portadas de los medios tradicionales así lo establecen. Por ejemplo, el periódico El Nacional del momento resaltaba algunas de las características del discurso y en el caso específico pues señalaba este anuncio de que en junio o a finales de junio el país en su 80% estaría vacunado de la COVID. Pero también, amigos y amigas televidentes, dentro de los puntos que anunció el señor presidente Luis Abinader en su discurso a la nación fue la construcción, o más bien la terminación y el inicio de cerca de 102 obras y proyectos de inversión. Algunos de ellos que están consignados en el presupuesto nacional, otros que todavía no están y que forman parte de las iniciativas a desarrollar por la presente administración. Esto se produjo en conmemoración del 177 aniversario de la independencia nacional, donde el presidente Luis Abinader explicó que su gestión ha iniciado los trabajos de planificación de la carretera del Ámbar de Puerto Plata y que en las próximas semanas van a comenzar los trabajos de ampliación de las avenidas de San Isidro, la avenida Ecológica, la avenida Hípica, todo esto en Santo Domingo Este. También el mandatario informó sobre el inicio de la construcción de las circunvalaciones de Baní, Azua y San Francisco de Macorís, mientras que indicó que se encuentran en la fase de diseño de las circunvalaciones de Cabarete, eso es en Puerto Plata, y de Navarrete en Santiago de los Caballeros. En adición a todo esto, el presidente Luis Abinader anunció la construcción del puente de la comunidad Sabaneta Manzanillo. Y miren, amigos y amigas televidentes, esta fue una locución de 1 hora 27 minutos más o menos, donde el mandatario se expresó y se manejó muy bien, con un muy buen desempeño escénico, pero además, amigos míos, donde hubo puntos cumbre, cenits, donde los aplausos, esos 77 aplausos que recibió el discurso, pues se manifestaron de una manera muy especial. Y uno de ellos tuvo que ver con el anuncio de la revisión que se va a hacer al denominado peaje sombra de la autopista del Nordeste, que como ustedes saben, fue estructurado ese contrato de una forma muy onerosa, muy en desacuerdo del interés nacional y por lo cual el país ha pagado y sigue pagando una millonada de pesos dominicanos a esta constructora de capital colombiano que se agenció la elaboración de un contrato donde, y porque no se completa el flujo de tránsito en esa autovía para que ellos puedan manejarse en
números azules, pues entonces se le tiene que pagar un peaje alternativo, un monto que verdaderamente, señores, sobrepasa los miles de millones de pesos anuales. Entonces yo entiendo que cuando el presidente Abinader habla de la revisión de este peaje sombra, evidentemente es una revisión que tiene que contar con toda la rigurosidad jurídica, porque nosotros estamos en un Estado de Derecho y existe un contrato, pues interpreta no solamente el sentir, sino la indignación de una población que ha estado desde hace mucho tiempo, y este programa ha formado parte de esta cruzada de la revisión de esto que lastima tanto las finanzas públicas. Pero de igual manera, amigos y amigas televidentes, el presidente Luis Abinader en esta pieza sacó tiempo para darle su reconocimiento a la diáspora en los diferentes lugares donde se encuentra, y muy específicamente la que reside en los Estados Unidos de Norteamérica, por el aporte que aún en medio de estas dificultades financieras que todos tenemos, un producto de la pandemia, pues no ha abandonado en ningún momento sus responsabilidades y su respaldo a la realidad nacional, a los amigos y también a sus familiares. El presidente Luis Abinader tuvo, y hay que reconocerlo, un punto fundamental, yo diría que uno de los elementos y de los momentos más trascendentes de esta pieza, y fue cuando anunció al país, querido público, la construcción de una verja perimetral para separar, o en este caso garantizar, la frontera dominico-haitiana. Entiendo, amigos y amigas televidentes, que si usted se pone a analizar y hace alguna encuesta, alguna valoración de cuál fue el momento, cuáles fueron los momentos específicos, los momentos más trascendentes, de mayor aplauso, de mayor satisfacción a la población de las palabras del presidente Abinader, usted va a poner muy en primer orden ese momento en que el presidente Luis le dice al país que tiene intención el año que viene de iniciar una verja perimetral para no escatimar los esfuerzos ni tanto físicos ni tecnológicos para poder establecer un verdadero perímetro de frontera en esta zona tan estratégica del país. Creo, amigos y amigas televidentes, que esto fue, repito, uno de los momentos más fundamentales del discurso, esta verja divisoria entre Haití y República Dominicana, utilizando los medios físicos, los medios tecnológicos, y de esa manera pues poder controlar las ilegalidades que ocurren en la frontera de ambos países. Esto está pautado para iniciar en el 2021, como dijo el presidente Luis Abinader, esta línea divisoria entre ambas naciones para proteger todo lo que son los intereses de soberanía nacional, utilizando sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares, sistemas infrarrojos. Y esto, amigos y amigas televidentes, sencillamente se aplaude. Se aplaude. Mucha gente quiere peyoratizar. No, que es el muro, que no es el muro. Mire, hay que tener un perímetro. Vamos a hacer el paralelismo. Si usted tiene su casa y esa casa en el patio o en la parte delantera no tiene áreas perimetrales que establezcan qué es lo suyo y qué es lo del otro y dónde el otro no puede entrar. Eso es fundamental. Entonces, por eso nosotros nos sumamos al alborozo, al aplauso, al reconocimiento que se le hace al presidente Abinader por este gran anuncio. Pero también, amigos y amigas televidentes, otro momento cenit, otro punto fundamental, trascendental del discurso, independientemente, repito, a este de la verja, que dicho sea de paso, también aprovechó el presidente para hablar sobre la situación y la realidad haitiana, sus planes de un fortalecimiento y una clarificación del comercio, pero, importantísimo, la aclaración que por segunda vez hace
a las palabras, asumo que bien intencionadas, pero desviadas del canciller de la República, su excelencia Roberto Álvarez, cuando 3 días antes había dicho en un medio de circulación nacional que República Dominicana se abocaba a construir en la parte dominicana un hospital para que las parturientas haitianas pudieran traer a luz sus productos. Y el presidente, de una manera específica, de una manera muy clara, pero sobre todo muy oportuna, deja establecido que si bien se están en esos aprestos y con fondos de la colectividad internacional, donde República Dominicana es más bien una facilitadora, esos hospitales o ese hospital se va a construir en la parte haitiana, es decir, en Juana Méndez. Y es una aclaración fundamental que hace el presidente porque, repito, mucha gente, incluyendo nosotros, levantamos las cejas y nos preocupamos bastante con estas palabras que había dicho 3 días antes el señor canciller de la República, dando a entender que ese hospital o esos hospitales se iban a construir en terreno dominicano. Forma parte de las aclaraciones también que dio el presidente Luis Abinader. Pero repito, amigos y amigas televidentes, que dentro de los momentos cumbres, de las partes trascendentales de este discurso, independientemente a este anuncio que hemos visto de la construcción de la verja divisoria entre República Dominicana y Haití, está también el anuncio de una propuesta de ley, de un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos, es decir, la 112-00. Algo que se ha pedido a gritos, porque evidentemente que la composición, la repartición que se hace en virtud a los componentes que rigen la instalación de los precios de los combustibles en el país es extremadamente difícil de entender para la población, pero todavía más difícil de asimilar en virtud a que tiene una alta carga tributaria que en su momento, cuando surgió la ley en el 2000, fue para el pago del servicio de la deuda. Al día de hoy todavía no se sabe cuál es el destino de esos gravámenes, pero mientras tanto la realidad es que los combustibles en República Dominicana son una fuerte carga para el bolsillo nacional. Entonces nosotros entendemos que con esta iniciativa, con este anuncio que el señor presidente de la República hace de procurar modificar la ley de hidrocarburos, constituye un respiro a la economía nacional, tanto a la economía macro como a la economía micro, es decir, a los bolsillos del dominicano común y corriente, que tiene que ver en el pago del combustible cómo se va gran parte de su presupuesto, pero independientemente a las conexiones que tiene el precio de los mismos con toda la actividad comercial dominicana, y obviamente cuando ocurre un movimiento hacia el alza, eso se refleja también en carestía de los bienes y los servicios. Entiendo, amigos y amigas televidentes, que la pieza pronunciada al país por el señor presidente Luis Abinader fue un discurso directo, conciso, muy pero muy preciso, enfocado en la realidad, donde mostró lo que se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo en términos de salud, en términos de la lucha contra la pandemia, en cuanto al fortalecimiento del turismo, en todo lo concerniente a la seguridad ciudadana, a la violencia de género que también la tocó, de las obras y los proyectos en ejecución y los que se pretenden iniciar, también del tema de la energía, del tema del transporte. Todo eso fue tocado en esa hora y 27 minutos donde el presidente Luis Abinader se dirigió de una manera magistral al país. Pero además, amigos y amigas televidentes, hubo un momento de mucha importancia, y no solamente de la importancia por el anuncio, sino por la trascendencia futura del mismo. Y tiene que ver con este gran acuerdo que anunciara el presidente de la República por el agua, y que tendría una inversión de 8.850 millones de dólares. Señores, eso es el equivalente a 0.6% del Producto Interno Bruto durante los próximos 15 años. Toda vez que el presidente de la República, en un ejercicio de coherencia, porque siempre lo ha mantenido, entiende que el país debe aspirar a llevar agua potable a todos los hogares, a tener los ríos limpios, y en tal sentido anunció también
que sería riguroso el gobierno en las sanciones a las extracciones mineras ilegales de las cuencas y los acuíferos en equilibrio y los recursos hídricos garantizados para la producción agrícola. El presidente Abinader dijo que este es un acuerdo, que ya el gobierno ha tenido conversaciones con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes están o los que están apoyando este proyecto. Y también dijo que va a acelerar la construcción de la presa de Guayubín, la del Alto de Yuna, que es una presa fundamental para los planes del sector de aguas potables en que está ahora mismo el país, y que esa presa está en una fase de planificación para abastecer de agua al Gran Santo Domingo y mitigar los daños por inundaciones cuando suceden las crecidas del río Yuna, que se producen prácticamente todos los años. O sea que nosotros saludamos esto, ya lo habíamos hablado en programas anteriores cuando el señor presidente Luis Abinader, en una inauguración que hizo junto al director ejecutivo del INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, me refiero al licenciado Wellington Arnott, en Guanuma, en Monteplata, el acueducto Guanuma-Los Botados, había avanzado que iba a hablarle al país sobre este acuerdo. Y en tal sentido, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnott, ha agradecido el apoyo del presidente Abinader para eficientizar el servicio de agua potable, destacando el gran empeño que ha puesto el presidente en dar importancia al sector agua, tanto para el consumo humano como también para la producción agrícola. En tal sentido, y como ustedes están leyendo, Wellington Arnott pues celebró la propuesta del presidente de realizar un gran impacto que garantice una inversión de 8.850 millones de dólares durante 15 años, y de esa forma pues evidentemente se muestra la voluntad de un cambio para el sector. Yo entiendo, amigos y amigas televidentes, que con este anuncio también el presidente Abinader le da una muestra de respaldo a todo lo que se ha hecho en el INAPA, con las ejecutorias que se han realizado, llevando agua potable a más de 600.000 personas, con una inversión de casi 700 millones de pesos, y también pues incrementando los cobros en más de un 45% desde el pasado 16 de agosto, todo esto bajo el respaldo de la administración del presidente Luis Abinader. Tenemos también evidentemente que hablar del tema de la educación. La educación para mí es el buque insignia de este gobierno. Señores, no olvidemos que a Luis Abinader le ha tocado administrar el país en medio de una pandemia sin precedentes. Una pandemia producto del COVID-19 que ha derivado no solamente en un efecto sanitario, un efecto de salud, sino también en un efecto económico. Y en tal sentido, el año escolar se ha estado desarrollando, no se ha perdido, se ha logrado mantener los números adecuados en términos de los valores, en términos de salubridad, en términos del combate contra la COVID, pero la educación se ha logrado. Y ahora que se está hablando de un retorno a la presencialidad de forma gradual, pues estamos hablando de un esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader en ese importante renglón que es la educación. Y todo eso formó parte del discurso. Soy de los que entiende, amigos y amigas televidentes, que estamos ante una buena pieza que llenó las expectativas, no solamente porque lo esté diciendo yo, sino porque las encuestas que se han realizado en los diferentes escenarios periodísticos así lo indican. El periódico Hoy habla y pregunta: ¿cómo evalúa usted el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader? Y fíjense que hay un 64% que dice que bueno, y hay un 20% que dice que es regular, que no deja de ser una aprobación, ¿entienden? Mientras solamente un 16% lo cataloga como malo. En una proyección parecida se pronuncia el periódico El Día cuando le preguntan sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, y hay un 62% que habla de que fue bueno. Hay un 23% que no lo escuchó, pudiera ser por apatía, pudiera ser porque no le interesa, pero solamente un 15% lo establece como malo. También la colectividad política, incluso algunos sectores de la oposición, como es el caso del presidente Leonel Fernández,
que ya está estableciendo un discurso distanciador de lo que fue su aliado coyuntural en el plan de Leonel Fernández de sacar a Danilo Medina del poder, que fue Luis Abinader. Ya usted aprecia que en la Fuerza del Pueblo, que está en constante crecimiento, hay que reconocerlo, tiene un discurso de distancia con el presidente Luis Abinader, porque evidentemente ya ellos se están preparando para lo que será un combate por el solio presidencial dentro de 3 años. Pero aún el presidente Fernández dice y pide que se explique de dónde van a salir los fondos para los proyectos anunciados. No deja de reconocer que fue un mensaje de optimismo y de fortaleza el que se emitió desde el Congreso Nacional. El joven diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, dijo que todavía era temprano para darle números sobresalientes a la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, y tiene razón, pero hasta el momento se ha manejado muy bien. Entonces, prácticamente todos los sectores han mostrado su aplauso y su complacencia con lo ocurrido ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero. No así el Partido de la Liberación Dominicana, que ha levantado la bandera del cuestionamiento, le ha restado méritos al discurso del presidente Luis Abinader, diciendo que luego de 6 meses de gobierno, pues hay muchas promesas incumplidas, que se han disminuido, según ellos, drásticamente las ayudas sociales, que han prometido más educación. Dicen ellos que, no obstante, las escuelas siguen cerradas, que han prometido seguridad ciudadana, bueno, y una serie de cuestionamientos que se han hecho a lo pronunciado por el señor presidente de la República. Pero obviamente eso es un ejercicio opositor. Lo que sí yo creo, amigos míos, y es una pena que se haya producido en un conglomerado político con experiencia de Estado, ha sido esa grosería que actuó como boomerang, porque se devolvió y la gente entiende que lo hicieron en un ejercicio de desesperación ante la aprobación que concitó el discurso del presidente Luis Abinader, y que fue señalado por este gran periodista, este veterano periodista, independientemente a su condición de funcionario gubernamental ahora mismo, y me refiero al director de Información y Prensa de la Presidencia, Daniel García Archiva, cuando calificó de descortés y de imprudente una rueda de prensa a la que hicimos referencia hace un momentito y que fue sostenida por la bancada legisladora del Partido de la Liberación Dominicana, hecha aún cuando el presidente de la República estaba en las instalaciones del Congreso. Archival indica que la oposición actuó de forma precipitada porque precisamente el mandatario todavía estaba en el Congreso Nacional, y en ese momento ya los representantes del PLD estaban dando sus declaraciones. Yo creo que Archival tiene razón. Y mire, tiene razón no solamente porque lo está diciendo el director de Información y Prensa de la Presidencia, que es el brazo ejecutor de las políticas de comunicación de la misma, sino porque Archival es un veterano periodista de 1000 batallas, todas victoriosas, que ha visto muchas tomas de posesión, que ha visto muchos comportamientos y que está claro y consciente que la oposición tiene que hacer su trabajo, y la oposición es cuestionar, es señalar lo que entiende que son puntos a enfocar en términos contrarios de lo que diga el oficialismo. Pero de ahí a usted no respetar ciertas normas mínimas que se dan en estos escenarios, pues no fue lo más correcto. Yo me inscribo perfectamente en la valoración, en el planteamiento que hace Daniel García Archiva cuando califica de descortés esta rueda de prensa del PLD, no porque no tengan el derecho ni porque no estén haciendo lo que tienen que hacer, que es hacer oposición, sino porque es una grosería innecesaria y sobre todo absolutamente inaceptable que con un mandatario en las instalaciones del Congreso usted no deje la delicadeza que él salga del mismo para hacer su valoración, para emitir su reacción en un ejercicio de derecho que tiene. Pero por favor, el presidente todavía estaba dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo, y ahí estaba el Partido de la Liberación Dominicana con sus representantes de ambas cámaras, pues dando una declaración que pudo perfectamente esperar a que el presidente de la República se fuera y ahí emitir ellos todo tipo de consideraciones y de conceptos frente a lo que es la pieza. Hay ciertos
protocolos, hay ciertos signos y ciertos símbolos que hay que respetar, sobre todo cuando se está ante gente que ha tenido experiencia de Estado. Pero en definitiva, amigos y amigas televidentes, creo que el presidente Luis Abinader hizo un gran discurso, llenó las expectativas y vamos a esperar y a aspirar que todo cuanto él manifestó en la rendición de cuentas pues pueda ser llevado a el escenario de los hechos.